Hoy quiero compartirles una preciosa palabra que el Señor puso en mi corazón y es acerca del principio de la siembra y la cosecha. Pero no me voy a referir en el dar, me voy a referir en una área específica. ¿Cuántos han estado recibiendo el devocional por WhatsApp? Hay unas 70 personas que le comparto de la iglesia que son parte de este WhatsApp, y cada día o día por medio yo paso un devocional y he estado hablando acerca de cómo ser hijo de la casa, y estoy llevando un pequeño devocional acerca de David, cómo Dios ha venido cambiando la vida de David después de ser un pastor que ha estado detrás de las ovejas, y él empezó a agradar a Dios allá estando detrás de las ovejas. Ahora, su vida, su estilo de vida tenía, escuche bien, David tenía un balance entre lo que decía y lo que vivía. Entonces dice la escritura que halló gracia ante Dios y ante los hombres. O sea que David llegó a tener el respaldo de Dios, el respaldo de los hombres, la aprobación de Dios y la aprobación de los hombres. Porque cuando Dios te aprueba a ti, también las personas te aprueban. Una cosa es tener respaldo de Dios y otra cosa es tener, ¿qué cosa dije? La aprobación de Dios. Son dos cosas muy importantes. Voy a estar hablando acerca de Mateo 13:8 y voy a leer el versículo desde el 1 al 9, pero quiero mencionar el versículo 8 más específicamente. Dice así Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. El menor fruto que usted y yo podemos dar es 30 por uno, pero siempre pidiéndole a Dios ir de gloria en gloria. Amén. Quiero decirle que muchas ciudades antiguas fueron fundadas junto a ríos caudalosos. Y estaba investigando que la expansión de esas civilizaciones antiguas fueron fundadas cerca de ríos. Y estuve viendo que la India estuvo fundada en los ríos Indo y Ganges, ríos enormes. Egipto fue fundada cerca del río Nilo. La antigua China fundada en la cuenca de los ríos Mekong y Salween. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el Espíritu de Dios, cuando viene usted a recibir de Jesús, Él hace que usted se mantenga lleno de esa agua que brota para vida eterna. ¿Recuerda aquella mujer que le dijo que le iba a dar de una agua que iba a saltar para vida eterna? No le dijo de un agua, de una fuente de agua. Si esas civilizaciones estaban fundadas cerca de fuentes, cerca de ríos, es porque allí había vida, había prosperidad, y todo ser viviente podía crecer en medio de ello. El Salmos 1:3 dice que seremos plantados, y se será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará.
hay un punto muy importante. Por más que tengamos tierra fértil a nuestra disposición, si no sembramos, tampoco cosecharemos. Debemos de sembrar semilla de fe en nuestros corazones si queremos ver la gracia de Dios. Hay personas que hoy en día llevan muchos años en la iglesia y escuchan muchos mensajes. Usted puede escuchar muchos mensajes y nunca dar el fruto deseado por Dios en su vida. Usted puede tener todos los mensajes más bellos de la televisión, de YouTube, que pueda entender ahí, y usted estar sembrado cerca del camino. Hay personas que tienen 50 años de estar en la iglesia, pero fueron sembrados a la orilla del camino, que inmediatamente que le viene la palabra se le olvida. Yo estaba en un grupo familiar y les dije a los hermanos, ¿qué pasase si el Señor, yo les dije primero, ¿cuántos tienen a Jesús en su corazón? Y todos dijeron, amén. ¿Cuántos han creído en Jesús como su Señor y su Salvador? Amén. Y entonces, porque yo quería saber si habían personas nuevas para dirigirme con mayor cuidado. Entonces, cuando miré que todos dijeron que han aceptado a Jesús, yo le dije, si Él viniera hoy, si el Señor viniera hoy por su iglesia, o si el Señor viniera por tu vida hoy, ¿estás dispuesto para irte? Y entonces todos se quedaron callados. Y uno dijo, yo me iría al infierno, pastor. Yo no sé si me iría. Y las respuestas, ¿sabe qué fueron? Que no tenían convicción de su salvación ahora mismo. Cuando Jesús entra en tu corazón, lo primero que tú debes tener es convicción de salvación. Que a pesar de tu condición, Dios ya te dio la posición. Dile a la persona que está a la par, si ha creído en Jesús, a pesar de tu condición, Él ya empezó a darte condición, posición. Estás posicionado en la salvación. Aún con todos mis pecados, con todos mis errores, Él me dio la posición que no me puede dar ningún otro hombre. Y su palabra nunca cambia. El cielo y la tierra pasarán, dice Mateo 24:35. Pero mis palabras no pasarán. En las escrituras existen más de 32,000 promesas y todas son para ti. Y no existe ningún privilegio. Todos tienen el mismo derecho de recibir todas estas promesas. Un día en que el hombre, la fama, la teología dejará de existir, jamás su palabra dejará de existir. Aunque el coronavirus destruya toda la tierra, y aunque se levanten reyes y reyes tras las naciones, y los más poderosos van a pasar, van a morir, pero su palabra nunca pasará. Recuerde esto, su palabra nunca pasará. Y lo repita las veces que pueda. Su palabra no pasará. Diga conmigo, el cielo y la tierra pasará, mas su palabra nunca pasará. Diga conmigo, nunca pasará. ¿Usted recuerda a un hombre que creyó a la palabra de Jesús? Pedro creyó a la palabra de Jesús y se dejó llevar por él, pero él se dejó de llevar por la palabra. Usted debe dejarse llevar por la palabra. Y el Señor le dijo, ven a mí. Y estaban en un mar. Y dice la escritura que él, Pedro, se bajó de la barca y llevado por la palabra de Jesús, empezó a caminar. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Jesús, él escuchó la palabra de Jesús, empezó a caminar sobre las aguas, pero caminando sobre las aguas empezó a ver la mar, empezó a ver las olas, pensó en la profundidad, entonces empezó a ahogarse y le tuvo que pedir otra vez auxilio a Jesús, y Jesús lo auxilió. Él pudo haber llegado hasta Jesús, pero no llegó. ¿Sabe por qué? Porque dejó de ver a Nosotros
no debemos de dejar de ver a Jesús. No debemos de dejar de creer en Jesús y su palabra. Mateo 13:4 dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Hay personas que pueden ver los mejores prédicas, pero a la hora que a la hora que estas personas viene una prueba, todos se echan atrás. Dice que los hermanos de David eran hombres de guerra, hombres más altos que David, hombres más fuertes que David, pero a la hora de la guerra le tuvieron temor a Goliat. Y eso sucede con los cristianos hoy en día. Escuchan tantas prédicas, pero se les olvida. Escuchan tanta televisión, ven tanta televisión, predican, ponen miles de textos, pero no están fundados en la palabra. Cuando viene la prueba empiezan a decir, ay, que no salga en el coronavirus. Cuando Jesús dijo que habrían guerras, rumores de guerras, terremotos, habría hambre, habrían pestes, habría todo esto. Y usted sabe qué, cuando las personas quieren un consejo, inmediatamente van donde el pastor, van donde el hermano que más ora, con el hermano que más ayuna, con el hermano que está ahí siempre de primero en la iglesia. Usted escuche bien, no estoy diciendo que no lo haga. O si va a tomar una decisión de algo, inmediatamente van ante un ministerio profético. No es malo, está bien. Pero yo le voy a dar un consejo. Primero, vaya a la palabra y asegúrese que lo que le han dicho está en la palabra y cumple los propósitos de Dios para su vida. No se mueva sin antes la palabra. Ahora vamos a resolver esta situación. ¿Cómo podemos cavar profundamente y cambiar esta tierra dura donde esta semilla se siembra y es como un camino duro? El segundo terreno es piedras y el tercero es espino. Y el cuarto pues es la buena tierra. Primero quiero enseñarle cuál es el resultado qué se debe hacer para que esta semilla dé fruto. Y una de ellas es que primero hay que sembrar la palabra. ¿Qué significa esto? Que debemos de comprender la palabra. Y yo le voy a decir algo. Antes que una persona, usted le predique, antes que una persona quiera conocer a Jesús, ore por ella, interceda por ella, adore a Dios, prepare el terreno. Mis padres nos enseñaron a cultivar muchas semillas. Sembramos el maíz, sembramos el trigo, sembramos yuca, sembramos plátano, sembramos piña, pero había un terreno en casa, hermano, que era tan duro. Era una cañada muy fea, ahí no se daba nada. Entonces, mi padre, ¿sabe qué hizo? Empezó a meterle, escuche bien, ganado. ¿Cómo así? Yo sé que esta tierra tiene que dar fruto, dijo mi papá. Y eran unas 2 manzanas. Y papá le dio a las personas que tenían ganado, vacas y terneros, que metieran ahí. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el ganado va dejando ahí todo, entonces esto sirve para abonar la tierra. Entonces, cuando ya pasó todo ese ganado, pasó todo ese tiempo que le ha caído toda la caca de vaca, entonces de los caballos y todo eso, sirve para abono y es un buen abono. Entonces papá mandó a traer un tractor que arrancara esas piedras, que les diera vuelta, y empezó a darle, y luego de eso pasó un arado. Arar es bregar, arrancar. Arrancamos troncos, arrancamos muchas cosas para sembrar la palabra. En el corazón de los hombres se tiene que ser igual. Hay vicios, hay malas palabras, pero queremos que esa persona escuche bien, y usted dice, es que ese hombre es un diablo. No, alto ahí. Él no es un diablo. No le hable así a su esposa, no le hable así a su esposo, no le hable así a su amigo. El problema está en usted, que no sabe usar la palabra. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia, ¿qué?
presentarte a Dios aprobado como obrero que usa bien la palabra de verdad. No le digas demonio a tu hijo. No le digas demonio porque se emborracha. Usted prepara el terreno de la palabra. Hay cristianos que escuchan una inmensidad de mensajes, como les decía anteriormente, pero no la comprenden porque no dan fruto. Una vez he preparado este terreno, te deja que caiga la lluvia. Y para eso hay que tener paciencia. Hay personas que le hemos hablado 1 año, 2 años, 5 años y nunca cambian. ¿Qué tenemos que hacer? Comprender la palabra. Usted va y le dice, ¿has creído en Jesús? No crees. Te vas a ir al infierno. Entonces, si usted le enseña más el infierno que el cielo, ¿por qué razón esta persona va a querer escuchar mi palabra? Yo normalmente no le digo a las personas, yo estuve en un lugar donde nunca me presenté como pastor. Y estaban ahí peleándose unos donadores de ropa y unas personas que hacían saunas finlandeses. Y había unos sacerdotes y todo, y discutiendo. Y yo estaba en medio de ellos comiendo. Ellos tomando su vino y yo tomando lo mío, porque era parte de esa empresa. Y entonces un día uno dijeron, por lo menos que hubiera aquí algún cristiano que nos dijera, dijo el sacerdote, algo para que nosotros nos diferenciáramos de las cosas de Dios, porque ustedes no entienden, son unos animales, son unos demonios, y empezó a tratarlos mal. Y bueno, Benjamín dice, hay que sacarle las palabras. Yo me quedé quieto y estaba porque quería hablar, pero quería que Dios abriera la puerta. ¿Y para qué? Me abrieron así y me entré. Y entonces el problema, le digo, no es eso. Porque estaban hablando acerca si se iban a salvar por dar tanta ropa, por regalar tantos zapatos. Yo le dije que no era así, que el problema no estaba en la gente, el problema estaba en ustedes. Y le empecé a hablar de ellos. Y le empecé a hablar que a las personas lo que ustedes van a dar, si ustedes no lo dan con amor, y les hablé de cuando Pablo dice que si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. El problema no es la gente, el problema no es el tipo de zapato que usted vaya a dar. Usted puede dar un zapato que esté usado, pero si usted lo da con amor, lo da bien lavadito, bien lustrado, le aseguro que va a ser mejor que un nuevo, porque lo dio de todo corazón, lo dio con amor. Y yo les expliqué todo eso a ellos. Y me dijeron, Benjamín, parece que fueras pastor. Y yo no les dije nada. Pero automáticamente empezaron a respetarme. Pero eso sí, ellos se trataban de malas palabras, siempre con vulgaridad. Y yo, quieto, siempre estuve entre ellos. Pero no fui parte de su fechoría. Y entonces ellos decían, Benjamín, ven acá, danos un consejo. ¿Qué dices tú? Y me empezaron a tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando usted, escuche bien, se dice ser un creyente y usted nunca ha comprendido la palabra? Usted siempre le pasa lo de la carreta sin agua. ¿Sabe cuál es la carreta sin agua? Ahora lo hemos venido predicando. Un día voy a predicar de eso, la carreta vacía. Usted está vacío cuando empieza a discutir con las personas sin que ellos le hayan dicho nada a usted. Y empieza a decirle que la gente se va a ir al infierno, se va a ir aquí, se va a ir para allá. No, usted llénese del Espíritu Santo y sea un reflejo de Dios en esa vida de la persona. Es mejor dar un buen testimonio que estar hablando lo que no debe de hablar. Mejor calle su boca. Lo primero es que la palabra, al dársela a una persona, usted la tiene que preparar para dársela. Cuando usted va a su grupo familiar, usted debe orar por las personas donde van a estar y dar lo mejor de usted. Hablar menos y dejar que el Espíritu Santo obre más. A las personas usted nunca las va a cambiar. A las personas que han sido sembradas junto al camino, usted no las va a cambiar por mejor mensaje que usted dé, las va a cambiar el Espíritu Santo de Dios. Escuche lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El saber la palabra no es suficiente. Hay que comprenderla y creerla. Este es el proceso de la semilla y de la salvación. El primer proceso es que yo tengo que sembrarla, pero para sembrar esa palabra yo tengo que preparar el terreno. La ley de la siembra y la cosecha enseña que será cosechado en el momento oportuno. Por lo tanto, si hemos sembrado la semilla de salvación, debemos creer que cosecharemos el fruto de la salvación. Y si hemos sembrado la semilla de la sanidad en oración,
cosecharemos el fruto de la sanidad en oración. Para sembrar la semilla se necesita primero la meditación en la palabra y segundo, una vida de alabanza y adoración. Y en tercer lugar, es muy importante también el estudio de la palabra y, si es así, cosechar buen fruto de la semilla que había plantado anteriormente. Y es que yo le he hablado, pastor, es una bestia, es un animal. No, puede que seas tú el animal. A veces queremos que las personas cambien a mi criterio, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros sembrábamos el maíz, hermano, primero había un tiempo específico para sembrar. Mi abuelo era el que estaba viendo, no, Neftalí, no sembres. ¿Por qué? Hay canículas, y las canículas son, bueno, no sé si usted entiende eso. Son 15 días donde hay una sequedad, no llueve, no truena, no pasa nada y está en invierno. Son 15 días que no se puede sembrar. Y mi papá, oye, Chepe, ¿cómo estamos? Le decíamos Chepe Silva a mi abuelo. Chepe Silva, ¿qué pasa? Tranquilo, tranquilo. No siembre la palabra. No siembre la semilla, Neftalí, se nos seca. Y que la luna está tierna, se nos pudre el trigo, se nos pudre el maíz. No, Neftalí, yo te aviso. Y un día a las 4 de la mañana, Neftalí, ¿qué? Es hora. ¿Qué? Hay que sembrar hoy. Y viejo, pero no hemos preparado todo. Hay que sembrar hoy o mañana, preparémonos hoy. Y sembrábamos y teníamos una cosecha lista. A veces usted agarra a la persona y le da la palabra creyendo que ya lo va a cambiar. Sin orar, sin interceder por la persona, sin amarlo. Primero tienes que amarlo. Si te sale que es un sinvergüenza de los buenos, un pecador de los buenos, pues yo le voy a hacer un siervo de Dios bueno, que la presencia de Jesús se refleje en mí y abrazar a ese sinvergüenza. Abrazarlo de tal forma y decir, ¿por qué lo hace? Porque hay la gracia de Dios en mi vida. No predique sin antes orar, no predique sin antes meditar, no predique sin antes decirle, Dios, haz tú la obra en mí. ¿Quién te puede cambiar? Nadie. La palabra, pero la palabra tiene que ir sazonada con la gracia de Dios. No te dejes ir así, hermano, de pronto y y el pobre pecador dice, uy, me mandó al infierno más rápido. Hay iglesias que mandan a las personas, dice Jesús, que los hacen más pecadores de lo que son y los mandan al infierno más rápido que otros. Amén. No, esta iglesia es para los pecadores. Una persona me dijo, esa es su iglesia, pastor, llega solo gente mala. Es que dijo así la palabra con la M, una M de esas mayúsculas. Hay gente mala, me dice. Y le dije yo, en mi corazón no le quise decir nada porque también es tierna. Y dije yo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, sí, dije yo, está lleno de gente mala. Yo fui un malo, pero ahora el Señor me ha vuelto bueno. Y mucha gente mala que llega a la iglesia, el Espíritu Santo los va a volver buenos. Y van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Sabe qué? Los más malos van a ser los mejores. Yo sí creo, los más malos serán los mejores. Y los que eran pecadores, todos serán los mejores. Si Pedro, hermano, le quería cortar, Pedro un asesino, le quería cortar la cabeza a Marcos, no le quería cortar la orejita. Y van por algo, van por la cabeza, van por todo. Se lo quería todo. O sea, él no quería la orejita o el dedito. Va por todo. Y hay gente que ha matado, ha hecho esto, pero cuando han venido al Señor, le han dicho, Dios, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Porque es que ese hombre que está hablando como que supiera mi vida. No, es el Espíritu Santo que sabe tu vida. Amén. Diga, voy a prepararme para sembrar la semilla. Y sé que va a dar fruto. Sé que esa persona se va a arrepentir. Porque es Dios que le va a hablar por medio de mí. Amén.